Hola, muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Bienvenidos al primer webinar de prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino de este año 2024, evento organizado por el Grupo Área de Docencia y la Unidad de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de este espacio, de este webinar, es concientizar al personal de salud asistencial y en tratamiento acerca de la importancia de la prevención mediante la vacunación y el control periódico con pruebas de tamización de alta calidad. Para esta oportunidad, el webinar de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino tendrá el siguiente temario: cáncer de cuello uterino, estado actual del cáncer de cuello uterino en Colombia y el mundo, prevención primaria, cáncer de cuello uterino y prevención secundaria del cáncer de cuello uterino y tamización. El webinar estará a cargo del doctor Jonathan Peralta Jiménez. Él es cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en entrenamiento de ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Militar. Quiero recordarles a todos nuestros asistentes que las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del webinar la podrán hacer en el chat, en el botón de preguntas y respuestas, y al finalizar la intervención de nuestro especialista se les dará respuesta. Ahora, como es costumbre de cada webinar que realizamos, vamos a dar inicio a nuestro pretest. Quiero recordarles a todos nuestros asistentes que el pretest es un requisito que nosotros tenemos para que ustedes se puedan certificar, tanto el pretest como el posttest. Entonces, la idea es que en el pretest ustedes lo contesten de acuerdo a lo que ustedes conocen, a lo que ustedes saben, y ya en el post-test, de acuerdo a la intervención de nuestro especialista, vamos a volverlo a realizar y vamos a tener también apoyo del doctor Jonathan para saber si todos respondimos de manera adecuada. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que es: ¿el cáncer de cuello uterino es A, la primera, B, la tercera, C, la segunda o D, la cuarta causa de muerte en Colombia? Recuerden contestar todos lo que ustedes crean que es la respuesta correcta. Nuestra segunda pregunta es: un factor de riesgo principal para contraer la infección por el virus del papiloma humano es el uso de baños públicos, múltiples compañeros sexuales y multiparidad, uso de ropa interior de algodón, el no vacunarse. Nuestra tercera pregunta es: ¿el preservativo previene la infección por el virus del papiloma humano? ¿Sí o no? Y nuestra cuarta pregunta: ¿cuál es la edad de inicio de tamización para detectar el cáncer de cuello uterino? A, 20 años, B, 25, C, 21, C, 18. Nuestra última pregunta es: ¿el proceso de desarrollo del cáncer del cuello uterino dura entre A, de 5 a 6 años, B, de 1 a 2 años, C, de 10 a 20 años, D, de 8 a 12 meses? Recordarle a todos los asistentes que van ingresando que por favor no olviden contestar entonces lo que ustedes creen que es la respuesta correcta, y recordarles que el doctor Jonathan nos va a contestar estas preguntas durante su intervención y posteriormente al final lo vamos a contestar entre todos. Ya llevamos el 58% de los asistentes que han contestado. Recordarles entonces también que el Instituto Nacional de Cancerología, mientras que van contestando, cuenta con cursos virtuales, los cuales pueden ingresar a la página web del Instituto Nacional de Cancerología para que ingresen, vean cuáles son los cursos de su interés y puedan participar. Recordarles que estos cursos son totalmente gratuitos y certificados por el Instituto Nacional de Cancerología. Vamos en el 71% de personas que están contestando. Vamos a esperar un minuto más y vamos a dar cierre a nuestro pretest. Mientras tanto, entonces le quiero dar la bienvenida a nuestro especialista, el doctor Jonathan
Peralta. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Como siempre es un gusto estar acá con ustedes, poder siempre socializar este tema que siempre es un tema taquillero y es un tema importante que nos atañe a todos, no solo en la parte de prevención primaria, sino en la parte de prevención secundaria. Desde el primer nivel hasta un cuarto nivel, todo esto es muy importante. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, Con doctor. Mientras que comparte pantalla, entonces vamos a dar cierre a nuestro pretest con un 85% de nuestros asistentes que participaron en nuestro pretest. Recordarles entonces a todos que al final de la intervención se les va a dar la respuesta y vamos a discutirlo. Adicionalmente, que las preguntas que vayan surgiendo durante la intervención del doctor Jonathan la pueden realizar en el chat de preguntas y respuestas, en el chat directo, y al finalizar la intervención vamos a contestar estas preguntas. Doctor. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces el tema lo nombramos tamización en cáncer de cuello uterino, pero más que tamización, es un abordaje desde la prevención primaria hasta todo lo que tiene que ver con la prevención secundaria y el objetivo es como tratar de plantarles esa semillita del interés por la tamización y la prevención primaria y secundaria. Yo sé que aquí en esta charla no vamos a desarrollar todos los temas a fondo, pero sí quiero que les quede como pues esa intriga y esas ganas de querer indagar más a fondo. ¿Listo? Entonces, este es el contenido que vamos a desarrollar durante los siguientes 30 minutos. Vamos a hablar un poco de generalidades, prevención primaria, prevención secundaria, la situación actual en el mundo y las guías actuales que nos rigen para Colombia. Bueno, entonces recordemos que pues este es nuestro enemigo, llamémoslo entre comillas, haciendo un gran paréntesis, tenemos la fortuna de contar con unos datos más actualizados, los datos que teníamos de cáncer en general a nivel mundial y por regiones lo teníamos para el 2020 y afortunadamente hace más o menos un mes tenemos una actualización para el 2022 y esto nos ha permitido reevaluar cómo estamos. Vamos para arriba, vamos para abajo, vamos bien, vamos mal. Entonces, lo primero que se resalta aquí es que para el 2022, a nivel mundial, el número de pacientes que fueron diagnosticados con cáncer de cuello uterino fue de 662.301. Para el 2020, haciendo una comparación, vimos que aumentó. ¿Eso es bueno o eso es malo? Consideraríamos que eso sería bueno, pues estamos aumentando la tasa de detección de las pacientes, ya sea pues en lesiones preinvasivas o en cáncer. Eh, en cuanto a la mortalidad, para el 2022, 348.874 pacientes murieron. Lastimosamente, pues ese porcentaje también ha aumentado, así como en relación con el número de la incidencia. Y pues eso es lo que nos está mostrando, pues básicamente hacia dónde vamos. Estamos hablando ya a nivel mundial. El problema más grande de este cáncer y lo que nos atañe a nosotros, y por eso estamos acá, es que casi el 90% de esos nuevos casos, tanto de los nuevos casos como de las muertes, ocurren en países menos desarrollados o países en vías de desarrollo. Entonces, básicamente, es como una desigualdad ahí de esas a nivel mundial. Básicamente, el enemigo o el común para tener en cuenta es la infección por el virus del papiloma humano, que básicamente es el que va a desarrollar el cáncer casi en el 90-95% de todas las pacientes que desarrollan cáncer de cuello uterino. Recordemos que no solo existe un solo genotipo de VPH, sino que hay una gran variedad y cada vez se descubren más. Pero los que nos atañen, los que nos importan como salud pública, son esos virus de alto riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, especialmente el 16 y el 18, pero también hay otros que están los que les estoy nombrando ahí, que también están relacionados con el desarrollo de cáncer de cuello uterino.
¿Listo? Entonces, como les mencionaba, los más comunes que van a desarrollar el cáncer de cuello uterino y que son responsables del 70% de esos cánceres son los genotipos 16 y el 18, y que básicamente dentro de los programas que nosotros tenemos en la actualidad están basados en la detección tanto de la citología, que son las alteraciones que se van a generar a nivel del cuello uterino, como lo vamos a ver más adelante, la detección en sí del virus, y básicamente esos programas van relacionados con las pacientes que van a ser llevadas a vacunación como prevención primaria, ya lo vamos a desarrollar más adelante, y básicamente en esas dos va a estar el éxito de disminuir la carga de la enfermedad por cáncer de cuello uterino. Sin embargo, aquí en rojo resaltado, esto es lo que tenemos en el papel, pero lastimosamente a nivel mundial esos esfuerzos no están obteniendo los resultados que nosotros queremos. Entonces, precisamente hoy estamos acá tratando de aumentar, sensibilizar a cada uno de ustedes para tratar de generar un impacto en este verdadero problema que nos atañe a todos. Entonces, vamos a hablar un poco de la prevención primaria. Prevención primaria básicamente hace relevancia o hace mención al grupo de pacientes que son expuestas a la vacunación, o sea, que no han estado expuestas al virus y que se van a estar presentes con la vacunación. Y pues básicamente vamos a aprovechar para hablar un poco del virus que afecta o que está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Recordemos que es un virus que que no los quiero como aburrir como la parte molecular, pero básicamente es un virus que no está envuelto, básicamente va a generar una serie de proteínas que van a ser unas proteínas tempranas y unas proteínas tardías, que básicamente todas van a ser un engranaje continuo para generar un acople de ese DNA del VPH a las células que están relacionadas o que están más afectadas por el virus del papiloma humano. Recordemos que la exposición al virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. Eso es un paréntesis grande, que no solo es la exposición a la pareja actual, es solo con la presencia de la exposición a cualquier tipo de relación sexual se puede estar expuesto a la transmisión, a una infección de transmisión sexual. Entonces, el problema no es que se infecte. En general, las pacientes en su mayoría van a tener una depuración de ese virus. Sin embargo, el problema está acá. En esto es lo que les menciono en rojo, es la infección persistente. Cuando esos subtipos que tenemos acá abajo, 16, 18, o cualquiera de estos que están aquí a continuación, no son depurados, no son eliminados y genera una infección persistente, básicamente vamos a tener que va a generar unas lesiones preinvasivas que con el tiempo van a generar ya un cáncer invasor. Esta es una imagen muy bonita que siempre me gusta traerles a colación, que es publicado en el New England, y es como es la historia natural de la enfermedad de la infección por el virus del papiloma humano. Entonces acá tenemos un útero, básicamente aquí tenemos el cuello del útero, que es el que se va a ver afectado. Aquí estamos viendo un cuello normal, y cuando se expone a ese virus, básicamente vamos a tener sí o sí una infección por el virus del papiloma humano. Esos virus van a ingresar a la parte basal del epitelio del cervix, y básicamente posteriormente va a generar, vamos a tener dos caminos. Lo más común es que, como les mencionaba, se depure, o sea, se elimine ese virus por parte de la respuesta inflamatoria de cada persona, y hasta el 90% de esas infecciones se van a depurar, se van a eliminar en los siguientes 1 o 2 años. El menor porcentaje, o sea, ese 10% que queda, que no va a eliminar la infección, si el virus persiste y se integra con esas células que están sobre el epitelio del cervix, van a generar unos cambios inflamatorios, unos cambios que posteriormente van a generar unas lesiones preinvasivas, un precáncer, que es lo que nosotros conocemos como displasia, y es lo que nosotros vamos a detectar básicamente ya en la tamización secundaria. Y básicamente ese porcentaje de pacientes que van a tener esa progresión, si no se actúa, si no se detecta, un porcentaje que sigue siendo aún menor, más o menos de hacia los 10 a los 20 años, van a generar un desarrollo ya un cáncer invasor, ¿sí? Entonces, como les digo,
El problema no es que se infecte, sino que persista la infección y que no se elimine por parte del cuerpo. Acá entonces estamos viendo a nivel esquemático o el virus del papiloma humano con sus proteínas tempranas y sus proteínas tardías. Y aquí simplemente les quiero mencionar cómo esta infección va a llegar a las células de la base del epitelio y aquí es donde se van a comenzar a integrar. Una vez se integre van a generar una proliferación y se va a integrar ese ADN del virus del papiloma humano con esas células basales. Finalmente van a ser expulsadas, van a ser liberados y va a comenzar nuevamente el ciclo, llegando esos nuevos virus hacia la parte basal y pues básicamente eso es como un ciclo sin fin de la progresión de la infección. Entonces acá mostrar lo que les quiero mostrar es cómo va a suceder esos cambios. Aquí estamos viendo en la parte superior los cambios, cómo se ven en citología. En la parte del medio vemos los cambios que estamos viendo directamente en el cuello uterino y pues la historia natural de la enfermedad. Aquí inicialmente vemos un cuello normal que no ha sido expuesto al virus. Eh, Básicamente, una vez se infecte por el virus del papiloma humano, van a generar estos cambios en las células. Estamos viendo aquí ya unas células que son anormales, los núcleos se ven grandes y básicamente van a generar esos cambios que vamos a ver macroscópicamente en un cuello uterino y que, como les mencionaba, la mayoría van a regresar a esta parte, a un cuello, digamos, entre comillas, normal, pero ese pequeño porcentaje de pacientes que van a progresar es el que nos preocupa y que van a generar ese tipo de displasias, que aquí lo vamos a detectar como prevención secundaria, y si no, lastimosamente no lo detectamos, pues básicamente va a generar un cáncer invasor. Entonces, para eso tenemos nuestro primer peldaño en la prevención, que es la prevención primaria. En este caso, la vacunación contra el virus del papiloma humano. Este es el esquema antiguo, digamos así, que está dentro del PAI, que es la vacunación que debe comenzar en las mujeres para los 9 años. Inicialmente eran 2 dosis, desde la fecha que era elegida, de los 9 hasta los 17 años, se daba una dosis inicial y posteriormente a los 6 meses se daba una segunda dosis. Acá aquí es lo que le quiero mostrar es que esta vacuna no solo va a prevenir el desarrollo de cáncer de cervix, sino va a prevenir otra serie de cánceres que también están relacionados con la infección por el virus del papiloma humano, como el cáncer orofaríngeo, el cáncer anal, el de vulva y vagina, incluso el cáncer de pene. Entonces, no solo nos previene contra la prevención del cáncer de cuello uterino, sino contra esta serie de cánceres que les estoy mencionando a continuación. Afortunadamente, y como parte de las estrategias de generar adherencia a la vacunación, se han venido desarrollando una serie de estudios en donde lo que se quiere es mirar el uso de una sola dosis versus el uso de 2 o 3 dosis la vacunación contra el virus del papiloma humano y vemos que básicamente son igual de efectivos a grandes rasgos, pues no vamos a entrar en parte técnica, pero a grandes rasgos son igual de efectivos. Y es tanto así que el primer país pues, que instauró como parte de sus programas de vacunación el uso de una sola dosis, que fue Australia, perdón. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud ya hace la recomendación de que podemos utilizar una sola dosis contra el virus del papiloma humano y va a generar, digamos así, la misma protección que el uso de 2 dosis. Es tanto así que para Colombia, el 30 de septiembre del año pasado, nosotros, digámoslo así, nos metimos en esa tendencia, se instauró también el uso de una sola dosis, una dosis única a las mujeres entre los 9 y los 17 años, y ahí incluimos otro grupo grande de pacientes que se nos estaba escapando en la tamización, en la prevención primaria, y son los niños. Los niños también son de 9 años, solo de 9 años van a tener esa cobertura también contra la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Mujeres entre los 9 y los 17 años con una sola dosis igual y niños dentro de los 9 años son nuestro grupo objetivo y que se incluyen dentro del plan amplio de inmunización. Listo, ya hablamos un poco de la prevención primaria, que es la vacunación.
Y vamos a hablar un poco más de la prevención secundaria, entonces ya vamos a hablar un poco del cáncer de cuello uterino. Entonces la primera pregunta que nos surge y puede parecer obvia y es, ¿debemos tamizar? ¿Por qué debemos tamizar a los pacientes con cáncer de cuello uterino? A simple vista, pues digamos así, como que obvia la respuesta, pero no es tan obvia como quisiéramos. Recordemos que no estamos hablando de un paciente, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de mamás, estamos hablando de hijas, estamos hablando de personas que van a generar una afectación no solo a nivel de la sociedad, sino a nivel de una familia, y es por eso que debemos detectar esos pacientes desde antes de que se desarrolle la enfermedad. Prevención secundaria. Entonces, uno de los muy buenos ejemplos para poder hablar de tamización y de cómo tamizar es el cáncer de cuello uterino. No todas las enfermedades las podemos tamizar. El cáncer de cuello uterino sí, y es precisamente por el comportamiento de la enfermedad, que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, en este caso, en el cáncer de cuello uterino, es un claro ejemplo de que podemos tamizar y es que ya comenzamos con una paciente acá, una paciente sana que está en ausencia de la enfermedad, que no está expuesta al agente biológico que puede afectar, que en este caso es el virus del papiloma humano. Acá tenemos nuestra paciente sana. Y una vez esa paciente ha sido expuesta a este agente biológico, en este caso el virus del papiloma humano, va a generar todos los cambios que les mencioné previamente, los cambios en las células epiteliales que puede o no persistir en la enfermedad, y aquí básicamente es donde vamos a actuar en la fase de tamización. Por el tiempo, digámoslo así, ya prolongado dentro de 5 o 10 años para que pase de unos cambios inflamatorios o unos cambios precancerosos hasta la presencia de un cáncer invasor, nos da como el tiempo para poder detectarlo por medio de las estrategias que vamos a ver más adelante y poder evitar que pase de esta fase preclínica a la fase clínica, que es ya cuando aparece la parte de la enfermedad o el cáncer en sí. Entonces, acá, claramente, entonces recordemos, el VPH, 70% de los casos producidos por VPH 16 y 18. Recordemos que la máxima incidencia son pacientes adolescentes que están comenzando vida sexual aproximadamente 15, 25 años, aunque esa curva ya se va tendiendo hacia más abajo de las edades. Una vez se está exponiendo a este virus, básicamente para que sucedan estos cambios, como les mencionaba, pueden pasar de 5 a 10 años en promedio y estos son como los cambios que vamos a ver a nivel histológico. Vamos a ver un cervix que está normal, una vez infectado, vamos a ver estas células así que son características de la infección por el virus del papiloma humano. Y si no, digámoslo así, si no lo detectamos en esta fase preclínica, vamos a tener ya lo que se habla de un cáncer invasor. Entonces, pues este es como el mejor ejemplo de tamización en las diferentes enfermedades. Entonces, no solo estoy hablando de lo teórico, estoy hablando ya basado en la evidencia. Como recordando un poco, no todas las alteraciones en citología van a ser las mismas. Recordemos que a veces podemos tener unas lesiones de bajo grado, unas lesiones las mencionan como NIC1, NIC2, NIC3, y las de alto grado, que pueden ser NIC3 y NIC2, eh, no las pueden reportar por medio de la citología. Y no cada una de ellas no va a tener el mismo riesgo de progresión de la enfermedad una respecto a la otra. Y esto lo menciono acá, es que para las lesiones preinvasivas, como es el NIC1, o sea, unas lesiones de bajo grado, el riesgo de que la enfermedad regrese, o sea, como les mencionaba, que el mismo proceso, los mismos mecanismos inmunológicos del cuerpo regresen otra vez a generar un cervix, entre comillas, normal, es del 60%. O sea, de 10 pacientes infectadas, 6 van a volver a la normalidad y 4 van a tener esa progresión hacia lesiones preinvasivas. Ese porcentaje va disminuyendo cuando estamos hablando de lesiones de alto grado como el NIC2. De esas mismas 10 pacientes ya no 6 van a regresar, sino ya va a ser la mitad de esos pacientes
Y cuando estamos hablando de un NIC3, ese porcentaje cae abruptamente a que básicamente solo 2 de esas 10 pacientes van a regresar a la normalidad, aumentando el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino sustancialmente. Entonces, por eso no es lo mismo todos los hallazgos que encontremos en la citología ni los resultados que encontremos en el virus del papiloma humano. Entonces, básicamente, podemos actuar en diferentes fases, mirando el mismo esquema de tamización, inicialmente eliminando las causas de la enfermedad o generando la vacunación en este caso, una de las pacientes que ya no estaba expuesto al agente biológico, y acá en la fase clínica, que es la tamización secundaria, pues básicamente actuando sobre la detección temprana de esas lesiones precancerosas, que en este caso estamos hablando de esta zona. Entonces, ¿cuáles son las características que debe cumplir una prueba para que nosotros podamos hablar de que en realidad es una buena prueba para tamizar? No todas las pruebas sirven para tamizar. Entonces es importante tener en cuenta estas características, que sean de detección precoz, o sea, que no se haya instaurado ya una lesión invasora para poder hablar o que lo podamos prevenir. Que tenga una alta sensibilidad específicamente y una alta sensibilidad específicamente, una buena especificidad, los valores predictivos, básicamente la tendencia a poder detectar tempranamente a esos pacientes que en realidad tienen la enfermedad y distinguirlas de las que no tienen la enfermedad, evitar esto es muy importante y es evitar que se produzcan los falsos positivos, porque en caso de que se presenten los falsos positivos, esos pacientes sufren con una prueba de BPH, una prueba de citología que esté alterada y que esté falsamente alterada, entonces esto es importante tratar de disminuirlo al máximo. Costos, pues que sea barato y que sea accesible a toda la población y que se haga parte de un programa de salud pública nacional o internacional, que no vaya a generar ningún perjuicio sobre la salud, o sea, que la misma prueba no vaya, per se no vaya a afectar a la paciente, que genere beneficios globales, y básicamente lo que vamos a tener es que las diferentes pruebas de tamización que vamos a hablar a continuación, básicamente en general cumplen con estos requisitos. Entonces, no solo les hablo desde la teoría, eh, sino que es basado en la evidencia, y eso ya está escrito desde hace mucho rato. Básicamente acá les traigo 3 ejemplos. Estos son primero los países nórdicos que una vez instauraron los programas de tamización en sus países, las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino disminuyeron drásticamente solo con la instauración de un programa de tamización, y en 10 años, de 5 a 10 años, esos porcentajes de mortalidad por cáncer de cuello uterino cayeron drásticamente. Entonces uno dice, no, pero eso está muy lejos y son diferentes las poblaciones. Pues no, para Inglaterra sucedió lo mismo hace mucho tiempo. En 1987 ellos iniciaron los programas de tamización y de prevención en cáncer de cuello uterino, y básicamente aquí lo que les quiero mostrar es cómo la mortalidad y la incidencia cae abruptamente en la medida que vamos aumentando los porcentajes de cobertura para esos pacientes. Entonces no es algo nuevo, no es algo que me estoy inventando yo, es algo que está basado en la evidencia y que desde hace mucho rato ya lo tenemos claro. Es tanto así que este es el ejemplo de India. India es uno de los países que tiene la mayor carga por cáncer de cuello uterino a nivel mundial, y básicamente en este estudio ellos lo que quieren resaltar es que solo con la instauración de una sola prueba de tamización, ya sea citología, BPH o viability, que ellos son, digamos, uno de los pioneros de este grupo de tamización, disminuye significativamente, incluso hasta en un 50%, la muerte por cáncer de cuello uterino. Entonces, pues básicamente es claro el mensaje: la tamización previene y evita las muertes hasta en un 50%. Entonces, dirá, ¿y por qué no hablaba de la epidemiología? No me gusta mencionarlo porque siempre es importante hablar de un contexto previamente, y el contexto nos lleva a mostrar estos datos. Estos datos, como les mencionaba, son actualizados para el 2022. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de la incidencia y más adelante vamos a hablar de la mortalidad. Entonces, miremoslo por colores. Entonces, en rosadito estamos viendo los países en donde la mayor incidencia es cáncer de seno, ¿sí? Que es como a nivel mundial la enfermedad, el cáncer más frecuente en la mujer. Entonces, pues básicamente vemos casi todo rosadito.
Pero entonces, ¿cuál es el siguiente color que llama la atención o que se marca ahí? Pues es este naranja, llamémoslo así, es el color naranja. Y vemos que esos son los otros países en donde no es el cáncer de mama el más frecuente, sino el cáncer de cuello uterino. Entonces, entonces miramos el mapa y dijimos, no, pues eso está en África, ¿no? Pero entonces nos vamos para Latinoamérica y estamos viendo un vecino de nosotros, que es Bolivia, donde la mayor carga de la enfermedad del cáncer estaba por el cáncer de cuello uterino. Entonces es algo que nos debe preocupar, no solo a nosotros como país, sino a nivel mundial. Y aquí entonces cambiamos los colores, aquí estamos viendo la mortalidad. Entonces aquí aparece un nuevo color, que es el color azul, básicamente, que es el cáncer de pulmón, las muertes por cáncer de pulmón, donde los países donde es más frecuente. Seguimos viendo el color rosadito, que es el cáncer de mama, donde más, la mayor mortalidad hay, el cáncer más frecuente. Y aquí ya entra seguimos hablando del color naranja, que es el cáncer de cuello uterino, y estamos viendo no solo a Bolivia, acá en Latinoamérica específicamente, sino a Perú. Lo que quiere decir es que la mayor mortalidad por cáncer la está aportando el cáncer de cuello uterino en estos dos países. Antes, si veamos las tablas, el mapita del 2020, no estaba Perú y estaba en naranja, estaba el grupo de Paraguay. Entonces, pues no es algo de lo que nosotros no debamos tener conocimiento, sino que básicamente es algo que nos debe alarmar para Colombia. Entonces recordemos que hay 4.390, hubo 4.396 casos en una tasa absoluta, en un porcentaje absoluto, perdón, para el 2022 en la incidencia de cáncer de cuello uterino, y lo mismo sucede para la mortalidad. O sea, básicamente lo que estamos viendo es que casi un 50% de los pacientes con cáncer de cuello uterino que fueron diagnosticadas para el 2022 murieron, en este caso 2.254. Entonces es algo alarmante. Bueno, entonces ya con esa preocupación debemos generar la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué prueba deberíamos utilizar en cáncer de cuello uterino? Entonces, este es uno de los mensajes más importantes. ¿Cuál es la mejor prueba que debemos utilizar? La que tengamos disponible. La mejor prueba de tamización es la que podamos realizar en nuestro entorno. Ya les voy a decir, basado en la evidencia, cuál es la mejor prueba de detección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre tenemos acceso a todas las pruebas de tamización, y pues que no nos vamos a quedar de manos cruzadas si tenemos otra prueba que no tiene tanta sensibilidad y especificidad, pero que sigue siendo parte de las pruebas de tamización. En este caso tenemos estas tres: la citología cervicovaginal, que es todo lo que tiene que ver con la parte anatómica, ya lo vamos a ver un poco más adelante; la detección ya en sí de los subtipos, los genotipos del BPH que pueden estar relacionados con el cáncer de cuello uterino; y el COTES, que es básicamente la unión de la realización de la citología y la detección del virus del papiloma humano. Y ahí lo menciono en amarillo para que lo tengan en cuenta, y es que cualquiera de estos va a reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y pues obviamente va a tener algunas ventajas o desventajas, que es lo que les quiero mostrar a continuación. A grandes rasgos, la prueba de elección que debemos utilizar es la prueba del BPH. ¿Por qué? La sensibilidad en este caso es mayor, hasta un 90%, cuando lo comparamos con la sensibilidad de la citología cervicovaginal, que baja de un 30 a un 50%, que es uno de los grandes problemas que tiene la citología. Básicamente, la del BPH también tiene un muy buen valor predictivo positivo, que básicamente nos da la confianza de que podamos realizar esta prueba más o menos en unos intervalos más prolongados que cuando realizamos la citología. ¿Listo? Dentro de los otros hallazgos en la citología es que básicamente, como les mencionaba, nos muestra alteraciones anatómicas, más no la presencia del virus, y que pues básicamente también tiene ese plus. El COTES que, como les mencionaba, es la unión de estas dos, básicamente, a pesar de que tiene una alta sensibilidad, nos va a detectar mayor cantidad de pacientes que de pronto no deberían llegar a unas pruebas más avanzadas como la colposcopia. O sea, básicamente una mayor tasa de falsos positivos. Entonces, básicamente, cualquiera de estas pruebas cumple con este objetivo. Nos permite separar con precisión las pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad de aquellas que no.
En este caso, el BPH es superior a la citología. Sin embargo, como les dije, si no tenemos BPH, podemos utilizar citología cervicovaginal. Y básicamente, a pesar de que uno pensaría que utilizando la citología del BPH sería mejor, en realidad el problema del COTES es que va a generar una mayor tasa de falsos positivos o de pacientes que van a ir a pruebas de manera innecesaria, llamaríamos entre comillas. Entonces ya hablamos de con qué vamos a tamizar. Entonces lo que sigue es cuándo o a qué grupo de pacientes. Entonces acá no me quiero extender, básicamente quiero mencionarles que no hay algo establecido, que los grupos de AES van a depender de los países y de los grupos y de las estrategias tanto de tamización como de vacunación. Hay unos países en los que inician la vacunación más temprano, la tamización hacia los 21 años más temprano, otros países como nosotros donde se inicia la tamización más tardía y las pruebas que vamos a utilizar pues vamos a desarrollarlos a continuación. Entonces, esto es claro y esto estamos hablando de acá de Colombia. Entonces, ¿a quiénes sí debemos tamizar? Todas las mujeres que tengan cuello uterino entre los 25 y los 65 años, pacientes, esto es importante, pacientes que han sido sometidos a una esterectomía en las que se le hizo la extirpación del cuello uterino, pero la indicación por la que fueron llevadas esas cirugías por una lesión precancerosa o en su defecto un cáncer. Básicamente, ese grupo sigue siendo parte del grupo de tamización que debemos seguirles haciendo estas pruebas y todas las mujeres mayores de 65 años que no cumplan con los criterios de salida. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de salida? Pues los estoy mencionando aquí a mano derecha. Para poder que las pacientes salgan de esos programas de tamización, deben de tener al menos 2 pruebas del virus del papiloma humano consecutivas que sean negativas o que tengan 3 pruebas de citología cervicovaginal consecutivas negativas que se encuentren entre los 55 y los 65 años y que no tengan antecedentes de cáncer o precáncer, ya sea NIC1, NIC2 o NIC3, en los últimos 25 años. Entonces, esto es un primer llamado a no todo paciente por encima de los 65 años debe salir de las pruebas de tamización, tiene que cumplir con estos requisitos y en general, para ser sincero, un bajo porcentaje de esos pacientes van a cumplir con estos requisitos. Entonces hay que individualizar y tener en cuenta esto que les estoy mencionando. ¿A quiénes no debemos vacunar? Mujeres menores de 25 años, asterisco grande. La resolución 3280 menciona que en las pacientes menores de 25 años sí se pueden tamizar solo si tienen factores de riesgo para desarrollar infección por virus del papiloma humano, que sean pacientes que tengan más de 3 hijos, que tengan múltiples compañeros sexuales. Entonces, pues hay que, si bien la guía da unas edades específicas, hay que ser versátil con la resolución 3280 en esos pacientes por debajo de los 25 años. Mujeres que han sido sometidas a una esterectomía por indicación benigna, o sea, esas pacientes que le quitaron el útero, le quitaron la matriz por una indicación como hemorragia uterina normal, miomatosis uterina, sí, esas pacientes no deberían continuar la tamización. Y las mujeres mayores de 65 años que hayan cumplido los criterios de salida, que vuelvo y se los menciono acá a mano derecha. Entonces, en resumen, pacientes menores de 21 años deberíamos tamizarlas. En realidad, no. Básicamente, a este grupo de pacientes y la edad la corremos un poco hacia los 20, hacia los 21 los 25 años, tratando de aumentar esa tasa de vacunación y tratando de disminuir el porcentaje de pacientes que han sido expuestas al virus antes de ser expuestas a la vacunación. Entonces, no es nuestro grupo objetivo. Hacia los 21 los 24 años, básicamente ya deberíamos pensar en, podríamos tamizarlas solo si tienen esos factores de riesgo que les mencionaba previamente, y nuestro grupo por elección para la tamización 25 a los 65 años. Mayores de 65 años en realidad no deberíamos vacunarlas, perdón, no deberíamos tamizarlas, pero hay ese grupo de pacientes que pueden salir de ese grupo. Bueno, entonces básicamente aquí lo que les quiero mencionar es cómo realizamos la citología. Recordemos que la citología la podemos realizar en base líquida o la podemos hacer la estándar o la que se hace sobre las láminas. Básicamente las ventajas que la podemos hacer sobre en base líquida es que esta misma muestra nos puede servir para la detección del virus del papiloma humano.
o las que son en láminas, que básicamente todo lo que vamos a generar es lo que vamos a ver, o lo que va a ver este tecnólogo son estas alteraciones a nivel de las células que se escaman. Recordemos que no solo tomamos muestras del exocervix, sino también tomamos muestras del endocervix. Entonces, esto es algo también supremamente importante. ¿Qué resultados podemos tener en este grupo de pacientes? Entonces, lo primero que uno debe en la citología, y esto también es otro mensaje clave que quiero que tengan en cuenta, es que la citología se debe comenzar a ver por si la calidad de la muestra fue satisfactoria o insatisfactoria. Si la muestra es insatisfactoria, no podemos interpretar la citología. Básicamente, hasta ahí nos va a llegar el análisis. Si es satisfactoria, básicamente ya debemos comenzar a revisar otras alteraciones que en realidad no es el objetivo principal de la citología, pero no lo pueden describir. Y finalmente vamos a tener estos tipos de alteraciones que son las que en realidad nos van a preocupar. Recordemos que en la citología no vamos a sacar células solo del exocervix, o sea, solo células escamosas, sino células glandulares, células que vienen del endocervix. Así que podemos tener dos grandes grupos de resultados. ¿Mm? Hablando de las células escamosas, podemos tener unas lesiones de bajo grado, o sea, unas lesiones que van a generar, que son los NIC1 que les mencionaba al comienzo de la charla. En este caso serían los ASCUS y las lesiones intraepiteliales de bajo grado. Y para las lesiones de alto grado, o los NIC2, NIC3, básicamente, lo que tenemos son estas lesiones escamosas de alto grado, los ASC-H y las HC, son las lesiones intraepiteliales de alto grado. ¿Listo? Entonces, son dos grandes grupos que la conducta va a ser diferente y lo vamos a ver ya al final cuando hablemos de los algoritmos. Y también podemos tener lesiones glandulares, básicamente lo relacionado con las células glandulares atípicas, las no especificadas y las relacionadas con específicamente de lesiones en endocervix o ya nos lo pueden reportar como adenocarcinoma in situ. Entonces ya para finalizar quiero mostrarles como un poco los algoritmos que tenemos en las guías de práctica clínica. Recordemos que las guías de práctica clínica que nos rigen en la actualidad son las del 2014 y la resolución 3280. Entonces, recordemos que de la tamización comienza a los 25, pero la recomendación de esta guía es que entre los 25 y los 29 años la tamización se realice con citología cérvico-vaginal en un intervalo de 3 años, o sea, 1, 3, 3. O sea, ¿qué significa eso? Que si me realizo la citología ahorita y está normal, la próxima indicación de la citología sería los 3 años, ¿listo? Y ya por encima de los 30 años, de los 30 a los 65 años, la tamización la deberíamos realizar con test de DNA-BPH en un intervalo de cada 5 años. Entonces acá, a grandes rasgos, entonces le realizamos la prueba. Si sale negativa, tenemos la tranquilidad de que podemos realizarla nuevamente en los siguientes 5 años. Pero si sale positiva, de estos pacientes deben de ir a un triage con citología, o sea, deberíamos hacerle la citología. Y cómo debemos actuar, básicamente para no confundirlos y para que no se estresen con tanta ventanita, se los resumo así de la siguiente manera. Si la prueba está positiva, la del test de DNA-BPH, pero la citología está negativa, no vamos a quedar tranquilos de repetirla nuevamente 5 años porque algo sucedió ahí, estuvo expuesta al virus y la recomendación es que lo repitamos a los 18 meses, o sea, al año y medio. Si esa prueba en ese entonces sale negativa, ya tenemos, digamos así, 2 pruebas negativas y tenemos la tranquilidad de ahí sí, de llevarla a los 5 años. Si sale positiva, inmediatamente estos pacientes deben ir a colposcopia para mirar si hay algunos hallazgos que pues básicamente el ginecólogo va a revisar cuando realice la colposcopia. Si la prueba del test de DNA-BPH es positiva y la citología es positiva, debemos catalogarla en esos 3 grupos. Si recuerdan, les dije, hay 2 grupos de las lesiones escamosas, como son las lesiones de bajo grado, o sea, los ascus y la ley de bajo grado, y las de alto grado, que son estas que están abajo. Si nos dan lesiones de bajo grado, como un ascus, un ley de bajo grado, deben de ir a colposcopia. Si la colposcopia es negativa o me muestra una lesión de bajo grado,
sabiendo que un gran porcentaje de esos pacientes van a regresar o van a depurar esas lesiones o esos cambios sobre las células inflamatorias, debemos realizar un nuevo test de NADPH en 18 meses. Pero si esa colposcopia me muestra lesiones de alto grado o ya algo relacionado con cáncer infiltrante, pues ya debemos hacer manejo específico. Si esa citología ya nos da lesiones de alto grado, también deben de ir a colposcopia, pero en este caso, a pesar de que la lesión de la que la colposcopia me salga negativa o me salga una lesión de bajo grado, debemos realizar un manejo según la zona de transformación que básicamente va a depender de cómo, qué tan expuesto o qué tanto veamos la zona en la que se cambia, se transforma el epitelio escamoso a epitelio cilíndrico. Y si esa lesión nos sale una colposcopia de alto grado, básicamente básicamente realizar un manejo ya según los resultados que tengamos. Y lo mismo sucede cuando tenemos las lesiones glandulares, que son estas que tenemos abajo. Básicamente los hallazgos van a depender de lo que encontremos en la colposcopia. Entonces, ¿qué pasa en las pacientes posmenopáusicas, o sea, esas pacientes por encima de los 50 años? En realidad, lo más importante y lo que cambiaría en este algoritmo es que toda paciente con una prueba positiva para test de NABPH, independiente de si la citología está normal o está anormal para cualquier tipo de lesión, deberían ir a colposcopia. Y según los hallazgos de la colposcopia, podemos dejarla en seguimiento, hacer un manejo ya expedito o ya manejarla, ya sea según realizando un procedimiento quirúrgico, que es lo que llamamos la conización. Y ya finalmente, ¿hacia dónde vamos? Básicamente, como les mencionamos, tenemos una guía del 2014. Han sucedido pues bastantes cambios en la literatura a nivel internacional. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es que estas pruebas de NADPH van a predominar como parte de la tamización. Ya no vamos a tener ese grupo entre los 25 y los 29 años que van a ser llevadas a citología, sino todas van a ser tamizadas con test de NADPH. Cuando esos pacientes salgan positivos para 16 y 18, basándonos en que la mayoría de los cánceres son producidos por esos subtipos, deben de ir inmediatamente a colposcopia, independientemente si tenemos una alteración a nivel de la citología. Si esa prueba es positiva, con una ya de ese grupo de pacientes que fueron llevados a una colposcopia normal, ya tenemos una tranquilidad en el que esas alteraciones por la infección no están generando ninguna alteración y podemos llevarla a un seguimiento, digamos así, un poco más prolongado, 24 a 18 meses. Y básicamente las pacientes, esto es como un gran asterisco, es que las pacientes menores de 30 años son las que tienen mayor probabilidad de que esas lesiones NIC2, que los consideramos como de alto riesgo, tiendan a regresar o tiendan a eliminarse. Entonces, a esos pacientes básicamente se les puede ofrecer el manejo con seguimiento. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esto a los que son curiosos, yo siempre les menciono esta aplicación, que es una aplicación de la SSCP, que es la sociedad que rige la parte de la vigilancia de la colposcopia y de las infecciones y las alteraciones del tracto genital inferior, que básicamente es una aplicación muy sencilla, muy dinámica, que nos dice, nosotros básicamente solo metemos datos, el grupo de edad, las alteraciones tanto en citología como en el test de NADPH, y pues digamos así nos pueden guiar hacia cómo, qué conducta debemos tomar en caso que sean pacientes difíciles que no se acoplen a este grupo de pacientes que les estoy mencionando como grupo de tamización. Recordemos que todo esto que estamos haciendo y todo lo de la vacunación y la tamización va encaminado a esta estrategia que es la estrategia 90-70-90, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente pretende que para el 2030 haya una cobertura del 90% de la vacunación contra el virus del papiloma humano para las niñas de 15 años, que ya si se instauró ya una lesión preinvasiva, el 70% de las pacientes tengan cobertura para la detección de esas lesiones preinvasivas entre los 35 y 45 años, y ya una vez instauradas las lesiones precancerosas o un cáncer invasivo, se les asegure el tratamiento en un 90%, un tratamiento de alta efectividad. Como lo mencionaba al comienzo, Sandra, nosotros como Instituto Nacional de Cancerología tenemos una serie de cursos que se ofrecen
ya del virus del papiloma humano, ecutenia, cavidad y toma de citología, así como otros cursos que actualmente los estamos actualizando y que básicamente van a traer más información y van a venir más recargados, pues, para los que estén interesados. Y finalmente, los mensajes para llevar a casa. Recordemos que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible y está ahí resaltado que la prevención primaria del cáncer de cuello uterino comienza en la infancia con la vacunación universal. La recomendación es a que nos vacunemos todos, hombres, mujeres. La prevención secundaria permite detectar esas lesiones que lastimosamente ya se han instaurado por la infección. Si tenemos que escoger, deberíamos escoger el test del DNA-BPH, que es como prueba de tamización, pero independientemente podríamos escoger cualquier otra de las pruebas. Y básicamente, todas estas estrategias van encaminadas a la prevención primaria y la prevención secundaria. Básicamente vamos a generar una disminución tanto en la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino, que es hacia donde queremos ir. Muchísimas gracias. Aló. Ya, doctor John, muchas gracias por su excelente presentación sobre este webinar de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino. Ya tenemos bastante preguntas, pero no sé si le parece que podamos iniciar primero con nuestro post-test, que va a ser muy rápido, donde la idea es que el doctor nos pueda ayudar a contestarlo. Primero miramos cómo responden y validamos si la respuesta fue correcta o no. Y de ahí vamos a contestar Listo. entonces las preguntas de todos nuestros participantes. Entonces O sea, vamos primero a responden. iniciar. ¿Sí? Señor, Primero responden. ¿Sí? primero las preguntas y el post-test. Listo. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. El cáncer de cuello uterino es A, la primera, B, la tercera, C, la segunda, cuarta, C, la segunda, D, la cuarta causa de muerte en Colombia. Vamos a esperar un minutico mientras que todas las personas que están acompañándonos hoy en nuestro webinar contestan. Vamos por el momento con un 65% de la segunda, un 19%, bueno, va aumentando, vamos un 63, 65% que es la segunda causa de muerte y la segunda y la tercera y el 18% con la tercera causa de muerte. Doctor, ¿cuál es la respuesta Listo. correcta? Entonces, para Colombia, recordemos que si bien es una enfermedad frecuente, no corresponde ni la primera ni la segunda, la cuarta causa de muerte. ¿Listo? Eso se ha actualizado para el 2022. Bueno, entonces ahí Perfecto. la respuesta Entonces, sería la. para todos nuestros asistentes, recordarles que es la cuarta causa de muerte en Colombia. O sea que solo el 23%. Seguimos con la siguiente pregunta, doctor. Un factor de riesgo principal para contraer la infección por el virus de papiloma humano es A, uso de baños, B, múltiples compañeros sexuales y multipariedad, C, uso de ropa interior que tenga algodón y el no vacunarse. Tenemos un 85% con la B. Listo. Ahí todos le atinaron, la mayoría le atinaron. Perfecto. Recordemos que la exposición a múltiples parejas sexuales y tener más de dos hijos hace parte de esos factores de riesgo que están relacionados con la exposición a la infección por el virus del papiloma humano. Entonces ahí la Per- respuesta es la B. Perfecto, doctor. La tercera pregunta, ¿el preservativo previene la infección por el virus del papiloma humano? ¿Sí o no? Sí, recordemos que la única forma en el que la infección se va a prevenir, así como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, es el uso de preservativo de manera adecuada, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Cuarta pregunta, ¿cuál es la edad de inicio de tamización para detectar el cáncer de cuello uterino?
A, 20 años, B, 25, C, 21, D, 18. Tenemos un 90% con 25 años. Perfecto. O sea, sí pusieron cuidado a la charla. Perfecto. Sí, recordemos que las pruebas de tamización deberíamos comenzarlas hacia los 25 años. En la guía colombiana con la citología hasta los 29 años y por encima de los 30 con el test del DNA-BPH. Perfecto. Y nuestra última pregunta, ¿el proceso de desarrollo de cáncer de cuello uterino dura entre A, 5 a 6 años, B, 1 a 2 años, C, de 10 a 20 años, D, de 8 a 12 meses? Está empatado entre A, de 5 a Está 6 reñida. años, y la C. Sí, ¿no? Yo dije 5 o 10 años, entonces quedaron como con un pedacito de cada uno. Los que respondieron 5 a 6 años, bueno, en realidad no es el tiempo, es el límite inferior, digámoslo así, pero en general la mayoría de las lesiones preinvasivas, de las lesiones invasivas se van a presentar por encima de los 10 años. Yo sé que les mencioné durante la charla 5 a 10 años, pero yo me iría más hacia los 10 años para arriba que hacia los 5 años. ¿Listo? Entonces Perfecto, la doctor. respuesta es la C. La C. Bueno, entonces vamos a dar por terminado nuestro post-test para las personas que no lo alcanzaron a responder o no alcanzaron a responder el pretest y no alcanzan a responder el post-test porque a veces tenemos algunas complicaciones de pronto con el celular o con la tablet o con el celular. No se preocupen, lo importante es que estén de principio a fin en nuestro webinar, que hagan todas las preguntas, que aprovechen a nuestro especialista que ya tenemos muchas, doctor, entonces para las personas que han estado escribiendo que no les aparece el pretest o que no les aparece el posttest, no se preocupen, lo importante es que estén en este webinar, que pregunten muchísimo, que igual les va a llegar su certificado. Para nosotros sí es importante la encuesta de satisfacción, que ya más adelante les voy a explicar qué deben hacer. Entonces vamos a dar por cerrado nuestro posttest y vamos a iniciar, doctor, con las preguntas. Tenemos bastantes, entonces voy a iniciar con la primera, que la hace Jean-Paul Spitia. Él dice, buenas tardes, la tamización en mujeres con infección por el VIH, ¿con qué frecuencia se debe realizar la tamización y cuál prueba de preferencia? Listo. En cuanto a la tamización, la prueba de elección debería ser con tDNA-BPH. El tiempo en el que se debe realizar la tamización no va a variar, lo que sí va a variar es en cuanto a la vacunación. ¿Listo? Las dosis que se deben utilizar, ahí ya haciendo la cuña grandota, pacientes con VIH no deberían recibir solo una dosis, deberían recibir dos dosis. ¿Listo? Entonces, importante tenerlo en cuenta y es una muy buena pregunta. Gracias, Perfecto. Jennifer. Wilson nos pregunta, bueno, buenas noches, excelente presentación. Un segundo. Excelente presentación. Tengo algunas preguntas. Nos hace 3 preguntas, entonces vamos a ir una por una. La primera, ¿hay algún tratamiento oral o en óvulos para los pacientes con el virus del papiloma humano o les toca vivir con el virus toda su vida? Bueno, esa es una pregunta frecuente y las voy a responder de la siguiente manera. Toda la vida no vamos a durar con la infección del virus del papiloma humano y no va a ser de manera inocua, ¿sí? Pues ya si tienes los genotipos de alto grado, de alto riesgo para desarrollar cáncer. O desarrollamos lastimosamente el cáncer o el cuerpo lo elimina. Entonces, que si deberíamos utilizar cremas, óvulos, cualquier cosa, no deberíamos utilizar el BPH. Se elimina en el porcentaje de las pacientes que se tiene que eliminar o progresa en el porcentaje de las personas que tiene que progresar. Perfecto. Un segundo, vamos con la siguiente pregunta. La segunda es, ¿qué hace? Espérame, doctor. Ay, Dios mío. ¿Qué hace el doctor cuando la paciente le trae una citología sin células endocervicales? Recordemos que parte de, la, de las estrategias para considerar que una prueba sea satisfactoria o insatisfactoria es que tenga el componente endocervical. ¿Listo? Entonces, no podemos, digamos así, no haría parte de la
pues no podríamos interpretar esa citología. En cuanto a las células endocervicales, células, si hay algún resultado normal, pues deberíamos actuar según lo que les mencioné al final. O sea, es decir, doctor, que en este momento, cuando una paciente llega con esa citología, lo que debe hacer el especialista es volver a enviar la citología. Sí, sin ningún tiempo de espera, ¿no? Acuérdense, antes decían, no, esperemos un mes, 3 meses, no, inmediatamente. Perfecto. La tercera pregunta, ¿qué se hace cuando el paciente tiene el endocervis tan estrecho que no le permite la entrada del citocepillo para tomarle la citología? Eh, Ok. Bed Hess convencional, están Bethesda, haciendo no, hartas sí, preguntas, entonces se me sube el... se corre, tranquilo. Listo. En realidad, siempre se debería poder hacer la toma del cepillado cervical en caso de que no sea posible la toma. Debería, pues básicamente, utilizar perdón, el cepillado que se toma del exocervix. ¿Listo? Ok, perfecto. Nos hace, y creo que es una pregunta que es muy frecuente también, otra vez, un segundo. Dice, ¿hasta qué edad, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Hasta qué edad se recomienda tomar la citología de la convencional y comenzar con la del virus del papiloma humano? Perdón, es que no, ¿hasta qué edad se ¿Hasta recomienda qué tomar edad? la Sí, es que se citología me sube. convencional? Ah, ya, ok, sí, sí. No, yo creo que ya lo habíamos respondido durante la charla, la citología convencional según la guía del 2014, de entre los 25 a los 29 años y por encima de los 30 años es que deberíamos comenzar a tomar el test de DNA-BPH. Perfecto. Ay, otra vez, un segundo. Bueno, acá el mismo es más como eh, entre pregunta y lo que hace en su labor. Dice, he tenido muchos pacientes con citología convencional negativa. Un segundo. Dos. Citología que les ha tocado que los envían a 3 años. Ay, no, no puedo leer. Qué pena con ustedes. Eh, Convencional negativa que les han dicho que se hagan la citología cada 3 años, sin embargo, el doctor los envía de manera anual y le han detectado numerosas N y C. Listo. Es también una muy buena pregunta y digámoslo así, en parte ya te está resolviendo la pregunta. Deberíamos tomarlo cada 3 años. O sea, si en este momento se hace una citología de esta negativa, el próximo momento es en los siguientes, los próximos 3 años, no antes. Porque antes, y ahí estás mencionándolo muy bien, si lo estamos haciendo anual, estamos detectando ese tipo de lesiones que son lesiones de bajo grado, que como les mencioné durante la charla, de 10 6 personas van a regresar y lo que va a generar es una incertidumbre y una ansiedad en la paciente por algo que la mayoría del 60% van a depurar solitos sin necesidad de dar ningún tratamiento. Entonces sí es recomendable 1-3-3. Perfecto. Dado el alto número de citologías falsas negativas, ¿no sería aconsejable volver al esquema de solicitud anual? Y, que es lo que tú ya respondiste, y adicionalmente dice, anteriormente se decía que la citología se debe comenzar a hacer desde que la mujer inicia su vida sexual. Como sabemos, existen niñas que pueden tener su vida sexual entre los 8, 9, 10, 12 años, o de la edad que planifiquen, de edad que planifiquen y tienen vida sexual. Súper, eso también es una pregunta que frecuentemente realizan y la respuesta está en lo que les mencionaba al final, casi en la penúltima presentación. Eh, el riesgo de que esos pacientes, incluso con lesiones ya de alto grado como NIC2, de que regresen o que se devuelvan a la normalidad, entre comillas, o que depuren el virus, es muy alta, ¿sí?
si nosotros comenzamos a tamizar más tempranamente, como se hacía antes, de que una vez inicien relaciones sexuales, básicamente estamos detectando que sí están expuestos al virus, pero que como la historia natural de la enfermedad lo ha mostrado, la mayoría van a depurarlos en los siguientes 2 años. Entonces, pues es lo mismo, alarmar a la paciente, generar incertidumbre en la paciente, con un resultado que básicamente el mismo cuerpo va a eliminar y que a veces podemos tomar conductas muy amputadoras, digámoslo así, para una paciente que el mismo cuerpo lo va a eliminar. Perfecto. Ángela María nos dice, buenas tardes, los pacientes que tengan lesiones de bajo grado con colposcopia, con ley BG, con control a los 18 meses del virus del papiloma humano positivo, ¿se reinicia el algoritmo? ¿De acuerdo? Colposcopia nuevamente. Y si Perfecto, sale el ley de bajo grado, ahí lo que es lo que consideramos un ley de bajo grado persistente y ahí sí ya deberíamos ya tomar conductas más avanzadas. ¿Listo? perfecto. Linda, Dora y Sebastián, muchas gracias por la excelente presentación. Em, Acá tenemos una pregunta de Sara. Dice, una paciente menor de 30 años que se realiza citología con hallazgo positivo, ejemplo ASCUS, ¿cuál sería la conducta de ADN del virus o colposcopia? Excelente pregunta. El paso, como les mencionaba, es una lesión de bajo grado. En realidad, el deber ser es que tomemos primero el BPH y luego la citología. Pero si comenzamos al revés, no hay problema, no nos confundamos y ahí el paso a seguir deberíamos tomar un test de DNA-BPH. Si el test de DNA-BPH está positivo, sí deberíamos llevar la colposcopia. Si no, en realidad deberíamos hacerle seguimiento porque ASCUS es un grupo de células que no nos dicen que sea algo precanceroso, si son unas células que son diferentes a las células normales y ahí es donde nos confundimos. Perfecto. Una pregunta que también yo creo que se hacen muchas personas es si la vacuna del virus del papiloma humano la puede comprar el adulto y se la puede aplicar. Súper, es una excelente pregunta. Entonces, esto es basado, todo lo que les estoy hablando es basado en prevención primaria, en estrategias de salud pública. Pero efectivamente, en Colombia podemos aplicarnos las vacunas para las mujeres hasta los 45 años y para los hombres hasta los 26 años. Y eso sí, básicamente, como sale el país del Plan Amplio de Inmunización, sí, eh, se, la aplicación sería ya con la compra de cada una de las personas. Pero sí genera algún beneficio, no tanto a las pacientes como a las pacientes que no han estado expuestas al virus, pero sí podría disminuir el riesgo de exposición, especialmente entre pacientes más jóvenes. Perfecto. Aquí también nos preguntan qué tanta disponibilidad hay a nivel nacional de la prueba del virus del papiloma humano en pequeñas y medianas instituciones de salud. No sé si esto lo respondería el doctor o más bien se lo dejamos al área de ministerio y PAI, que serían como las personas que nos podrían contestar. Sin embargo, la dejamos ahí para que, pues, si tenemos la pregunta, nosotros se las vamos a enviar. ¿Le parece, doctor? De acuerdo porque ese dato no lo tengo. Eunais Gámez pregunta, mentiras, bueno, acá dice, bueno, entré un poco tarde y en menores de 25 años no está contemplado, bueno, no entiendo muy bien, pero creo que es que si está en la ley 3280 está contemplado algo de los menores de 28 años, trato de descifrar la pregunta. Sí, creo que hace referencia a creo que es una pregunta y creo que hace referencia a que si está contemplado o no el tamizar por debajo de los 25 años. La resolución 3280 sí lo incluye. Como les mencionaba, pacientes con factores de riesgo para infección por virus del papiloma humano, se puede tamizar antes de los 25 años y es válido.
¿El virus del papiloma humano positivo sale de organismo o se inactiva? Sale del organismo. La idea es evitar que se integre con las células basales y para eso los mecanismos inmunitarios del cuerpo lo que hacen es eliminar el virus. Claudia nos pregunta, si llega un paciente de 65 años, un segundo, ¿dónde Mayor está? de 105 años. Que hace más de 10 años no se tamiza, ¿se puede enviar la prueba del virus del papiloma humano? Totalmente, como les dije. Y eso es algo que frecuentemente pasa y se nos olvida y es que no, tiene más de 65 años, no señor, usted ya no debe tamizarse. Y no, tiene que cumplir esos criterios de salida que les mencioné, de que tenga más de dos virus, dos test de pH negativos, citologías negativas en tres tomas consecutivas. Si es una paciente que no sea tamizada, pues básicamente la volvemos a incluir y pues la seguimos tamizando, no hay ningún problema. El problema es que el rendimiento de la citología ahí sí bajó mucho. Perfecto. Andrés Felipe pregunta, en los casos, un segundo, en los casos que llega un paciente con citología que reporta ASC, pero sin la prueba del virus del papiloma humano, ¿cuál es la conducta a seguir? Mm, sí, ya lo habíamos Ah, ok, respondido arriba. sí, Es solicitar el test de NABPH. No podemos mandar la colposcopia inmediatamente porque nos podemos perfecto. falsear con muchas conductas. Eh, am, Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la infección del virus del papiloma humano en la población, ¿sirve la vacuna en pacientes que ya iniciaron su vida sexual activa? Creo que ya el doctor también la Lo mencionaba. respondió. Sí sirve, no al 100% como una mujer pues que no ha iniciado su vida sexual, pero sí funciona. Sí estoy bien, doctor, ¿cierto? En un menor porcentaje. O sea, digamos así, las que no han estado expuestas son 92, 98%. Perfecto. Las que han estado expuestas baja, bastante baja, pero pues es un 26% en promedio. Aquí hay una pregunta interesante, doctor, y es, ¿hay pruebas del virus del papiloma humano para los hombres? En general, las pruebas de DNA de pH se realizan, como les mencionaba, o sea, no es que les tomen una prueba de sangre o les tomen, es como una citología convencional, y les toman el DNA de pH. Eh, Las pruebas se podrían desarrollar, pero son básicamente, se pueden hacer en orofaringe, en muestra de hisopado anal, también se pueden realizar. Perfecto. Aquí, buenas tardes. Cuando una usuaria tiene citologías repetitivas con un resultado de bajo grado, ¿hay algún manejo alternativo con medicamentos o se debe proceder a realizar una conización? Bueno, si tienen una lesión, o sea, el deber ser es que esos pacientes con citologías de bajo grado que persistan o que tengan esté relacionado con test de NADPH alterado, deberían ir a colposcopia, ¿sí? Si la colposcopia si está normal, pues ya tenemos la tranquilidad de que no hay ninguna alteración. Si es de bajo grado y en la colposcopia y persiste, es cuando lo que les mencionaba arriba, hablamos de una lesión de bajo grado persistente y ahí sí deberíamos proceder, ya sea una conización o menos invasivo procedimientos ablativos. Esta pregunta me parece muy interesante, doctor, y es que si existe alguna evidencia entre la relación del virus del papiloma humano y el cáncer de cabeza y cuello. Sí, específicamente para el cáncer de orofaringe. Básicamente, cada vez hay más estudios que muestran relaciones no solo, como les mencionaba, no solo para el cáncer de cuello uterino, sino con el cáncer de anal, el cáncer de orofaringe y específicamente la presencia no del virus del papiloma humano en los cánceres de orofaringe, de hecho, cambian las conductas ya cuando tienen un cáncer instaurado. Entonces, sí, sí hay una relación. Em, Cuando la prueba del virus del papiloma humano reporta más para virus diferentes del 16 y 18, ¿qué control se debe hacer?
Espera, cuando las pruebas de reportan más para ver el control se van a hacer. Uy, no entendí la pregunta. Me imagino, o sea, bueno, entonces, si sale, entonces los resultados pueden ser BPH positivo para 16, 18 o para otros de alto riesgo. Si son para 16 o 18, inmediatamente deberían ir a colposcopia, por lo que les estaba diciendo, esos pacientes tienen alto riesgo porque el 70% de los pacientes van a desarrollar cáncer por esos virus. Eh, si sale positivo para otros de alto riesgo, que me imagino es a lo que se refiere la pregunta, ahí sí va a depender de los resultados que tengamos en la citología. Perfecto. Esta pregunta creo que ya la contestó el doctor, igual la voy a volver a repetir. La pregunta es entre los 5 años para volver a una paciente que se le hace su prueba del virus del papiloma humano, ¿se le puede ordenar la citología vaginal o definitivamente debe volver a los 5 años para hacerse la prueba del virus del papiloma humano? Listo, entonces, si nosotros estamos tamizando con test de NVPH, deberíamos continuar con el test de NVPH. Si por X o Y motivo no tenemos la disponibilidad de test de NVPH, podemos utilizar la citología. Sin embargo, si utilizamos la citología y el resultado es negativo, ya debemos tener claro que no nos va a dar la tranquilidad de esperar hasta los 5 años, sino debemos repetirla ese 3 años. ¿Listo? Perfecto. Esta pregunta creo que es una de las preguntas que también es muy frecuente en las mujeres que trabajan, trabajadoras sexuales que están expuestas pues a múltiples parejas. Su tamizaje es igual a una mujer sin pues los riesgos de pronto frecuentes o cómo sería el procedimiento con ellas. De acuerdo, en los pacientes eh, eh, que han estado expuestos a múltiples parejas, la tamización es igual. Lo único que cambiaría es que si han iniciado, si son menores de 25 años, podríamos comenzar a tamizarlas más tempranamente. Pero en general son los mismos esquemas con las mismas pruebas. Otra pregunta que es muy interesante, creo que también la han preguntado bastante en otros eventos, es un paciente con una enfermedad autoinmune, ¿se puede administrar la vacuna del virus del papiloma humano o esto está contraindicado para ese paciente? Podríamos utilizar la vacuna. Mm, bueno, esta también la voy a leer, pero es algo que se ha venido trabajando en la parte de salud para este año, de aumentar la dosis para los niños. Entonces, la pregunta es, ¿la edad para vacunar los niños solo se administra a los 9 años o existe un rango como es el caso de las niñas? Esa es una muy buena pregunta. Estamos, digamos así, eso es un programa piloto. Eh, No es que solo los niños de 9 años tengan el beneficio ya. Básicamente, por edades tienen el mismo beneficio, si son como pacientes que no han estado expuestos al virus, pero digamos así como estrategia de tamizas de prevención primaria, las, se instauró así por parte del Ministerio de Salud y por eso solo los niños de 9 años hacen parte de ese grupo. Probablemente más adelante ese Se vaya a grupo aumentar la edad. aumente, de acuerdo. Otra pregunta, ¿una paciente que ya tiene el virus del papiloma humano es positivo, puede tener la vacuna? Perdón, no sé dónde. ¿Cómo? ¿Otra vez lo puedes repetir? ¿Una paciente con el virus del papiloma humano se le recomienda la vacuna? Es una excelente pregunta y hace parte de ese grupo de pacientes que en los estudios también se incluyeron, que también tienen beneficio, pero el beneficio baja drásticamente, ¿sí? Es como si las pacientes han estado expuestas ya han tenido vida sexual y se pueden vacunar, es la misma pregunta, ¿sí? Solo que en este caso sí tenemos la certeza de que las pacientes tienen la infección por el virus del papiloma humano, pero es lo mismo, ¿no? Entonces ese grupo de pacientes sí tienen beneficio, pero a comparación de esos pacientes que no han sido expuestos al virus, el porcentaje baja drásticamente. ¿Que podría tener un beneficio? Sí,
que digo, uy, no, yo sí me la quiero aplicar, claro que sí. Otra pregunta referente a lo que el doctor está mencionando es, cuando la mujer se vacuna previamente y no ha tenido ningún antecedente, espérame, bueno, dice, sin antecedentes, la tamización es para las pacientes previamente vacunadas, sin antecedentes de importancia, la tamización es la misma. Acá tenía otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? No no. Acá ya, mira. ¿Por qué se presentan casos de mujeres positivos para genotipo de alto riesgo si fueron previamente vacunadas? Ok, entonces recordemos que las vacunas tienen unos, o sea, las vacunas que tenemos disponibles actualmente no incluyen todos los genotipos de VPH, ¿sí? Entonces, con la que estamos tamizando incluye básicamente cuatro, los más frecuentes, que son 16, 18, y como les dije son el 60%, que si bien en los mismos estudios hay, digamos así, protección cruzada, o sea que puede que proteja contra otros de alto riesgo, no los va a proteger contra todos, ¿sí? No los va, sin embargo, va a protegerlos contra los que más frecuentes están relacionados con el cáncer de cuello uterino y esos otros en menor proporción van a generar, no van a generar el mismo porcentaje de progresión al cáncer. Perfecto, doctor. Y hay una pregunta de si una mujer se aplicó la vacuna del virus de papiloma humano a los 25 años, em, tiene 25 años, hace 9 años, pero no se continuó el esquema, ¿este es efectivo? 9 años, básicamente, asumiendo que estamos utilizando la misma vacuna que se está utilizando en la actualidad, podrías tener una protección similar a la que estamos utilizando con los esquemas actuales, que es el de una sola dosis. Otra pregunta, paciente con virus de papiloma humano positivo que desea tener sexo con otra mujer, ¿tiene riesgo de contagio? ¿Qué métodos de prevención existen para las mujeres que tienen sexo entre mujeres? De acuerdo, entonces la exposición, acuérdense que la exposición es solo con la exposición mucosa a mucosa. Si es relación hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, van a tener el riesgo de que se expongan al virus. ¿Listo? Como estrategia de prevención, pues básicamente ahí sí es importante tener en cuenta la exposición a las diferentes parejas y las parejas, perdón, el número de parejas con las que estaba expuesta la persona. Perfecto, doctor. Nos vuelven a preguntar sobre el tema del pretest y el posttest para las personas que de pronto se conectaron después del pretest y no lograron de pronto hacer tampoco el posttest. No se preocupen. Lo importante para nosotros es que puedan estar en la charla, participar, hacer estas preguntas tan importantes que es para nosotros, para el instituto y para ustedes, para que tengan un mayor conocimiento y puedan transmitirlo a todos los pacientes. Para nosotros es muy importante que hagan la encuesta de satisfacción, que cuando ya terminemos de contestar las preguntas, les voy a preguntar, les voy a comentar cómo se hace, entonces para que no se preocupen frente al diligenciamiento del pretest y el posttest. Seguimos, doctor. Bueno, una paciente de 40 años que le hacen histerectomía total, se le deben seguir haciendo citologías? Entonces la pregunta es, ¿por qué se le hicieron la histerectomía? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer, ¿listo? Si la indicación es por una indicación benigna, o sea, fue por miomatosis, por miomas uterino, por sangrados uterinos, por pólipo, adenomiosis, eh, no debería continuar la tamización. Si fue porque tiene una lesión NIC3, una lesión precancerosa, debería continuar la tamización, igual que en los pacientes que tienen útero. Perfecto. Pregunta María Chávez. ¿Las mujeres son las que padecen de la enfermedad, pero los hombres son los vectores por los cuales se transmite la enfermedad? ¿Esto es verdad? Pues el objetivo pues no es como de buscar es digamos así como culpable, llamámoslo de esa manera. Básicamente, si bien
los hombres no van a generar no van a tener ninguna manifestación de una lesión precancerosa a menos que tenga unos cambios a nivel de, como les dije, a nivel de lesión de la mucosa anal o a nivel de la orofaringe. Eh, Básicamente cualquiera de los dos pueden tener la exposición. Como les menciono, pueden haber mujeres que no expresen síntomas y que básicamente, como les menciono, para eso la tamización secundaria, porque si ven ninguna de esas pacientes van a generar ningún síntoma, simplemente vamos a detectar esas alteraciones antes de que vayan a progresar a un cáncer invasor. Perfecto, doctor. Bueno, aquí tenemos dos últimas. Dicen, para los pacientes previamente vacunadas sin antecedentes de importancia, la tamización tiene que ser la misma y la voy a unir con, para las mujeres gestantes, ¿la tamización es igual o hay que hacerles algo diferente? El embarazo es la mejor oportunidad para tamizar, ¿sí? Entonces, digámoslo así, es un grupo especial en el que, digámoslo así, las EPS le van a prestar más atención, que cumpla con los requisitos de la adherencia al control prenatal. Ese es el mejor momento, es una de las oportunidades para tamizar. Eh, por lo que no hay una, digámoslo así, no hay un momento específico durante el embarazo en el que se deberían tamizar, sino que deben tamizarse. Y es una muy buena oportunidad para poder detectar tempranamente esas lesiones. Bueno, aquí para las personas que están diciendo, no, No para eso estoy agotado, estamos, estoy... para eso está el Instituto Nacional de Cancerología, para eso son estos espacios tan importantes para nosotros, no se preocupen, la idea es que ustedes puedan eh, resolver todas esas preguntas que tengan, para nosotros y para el doctor Jonathan, para todo el grupo de ginecología oncológica del instituto y del área de docencia. Es muy importante estos espacios para que ustedes puedan salir de todas las dudas, puedan aprovechar a nuestros especialistas, entonces no se preocupen. Doctor, bueno, acá tengo otra que dice, ¿se puede hacer el ADN BPH en menores de 30 años de edad? Claro, sí se puede realizar, como les mencionaba al final, es la tendencia hacia donde vamos, que ya la citología debería utilizarse menos, ya como, digamos, así, como un recurso en caso de que no hay BPH, y el test de ADN-BPH debería ser el de elección, la prueba, incluyendo por encima, por debajo de los 30 años. Y aquí Claudia pregunta, el virus del papiloma humano, es que no sé si está bien escrita, pero esta es mucosa uretral. No sé cómo es. Está en mucosa uretral. No entendí la pregunta. No, yo tampoco la entendí. Si de pronto nos puedes especificar mejor la pregunta, también decirle a todos nuestros asistentes que sí, este webinar va a quedar en nuestras redes sociales, en nuestro YouTube, para que ustedes lo puedan consultar. Recordarles pues que obviamente cada webinar que nosotros hacemos siempre va a ser diferente, innovador para ustedes, para que puedan aclarar todas las dudas y todas las preguntas que tengan. No sé si tienen alguna otra pregunta para el doctor Jonathan. Eh, Acá hay otra. ¿Hasta qué edad gestacional se debe tomar la CCU? La citología. Sí, no, no hay una edad En cualquier específica de edad. la gestación. La podemos tomar en cualquier momento. Idealmente hacia el primer, segundo trimestre, pero podemos utilizarlo sin problema. Perfecto, doctor. Bueno, creo que no hay preguntas, todos. Excelente conferencia, muchas gracias, excelente conferencia, doctor. Muchas gracias. Si quiere dar algún mensaje especial para todos nuestros asistentes, tuvimos mucha asistencia. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Sé que hay varias personas en diferentes lugares de nuestro hermoso país, entonces muchas gracias por compartir con nosotros este súper espacio. Listo. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. A las 113 personas que hay en este momento. Mira, hasta desde Uruguay tenemos asistentes.
Eso llena mucho de felicidad. Tenemos 113 personas interesadas en que desde los lugares desde donde estén mejoremos la calidad de la tamización y de la prevención primaria. Nosotros básicamente como médicos, como personal de salud, en algún momento lo que nos hizo llegar a esta rama de la salud es poder ayudar a las demás personas. Eh, y eso es lo que queremos hacer. La prevención, la medicina no se da en hospitales de cuarto nivel, donde ya la enfermedad lastimosamente está avanzada, donde básicamente los manejos son muy limitados. La medicina comienza desde la prevención, tanto desde la prevención primaria como desde la prevención secundaria. Entonces, pues para eso estamos, para eso son estas conferencias, para eso son los cursos, para eso son las guías que nosotros desde el Instituto Nacional de Cancerología estamos realizando y estamos actualizando. Entonces, pues esto es una invitación a que participemos de manera activa en la prevención, en la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Entonces, pues sí, estamos pues ya prestos a cualquier solicitud, a cualquier cosa que necesiten, desde el Instituto Nacional de Cancerología, desde el Grupo de Ginecología Oncológica del Instituto, estamos prestos a ayudarles desde donde podamos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, por contestar todas las preguntas de todos nuestros participantes. Entonces, quiero recordarles que para que ustedes puedan obtener su certificado al correo electrónico donde ustedes lo registraron, les va a llegar la encuesta de satisfacción. Ahí responden la encuesta y posteriormente se les va a descargar su certificado. En dado caso que no les llegue al correo principal, el correo, valga la redundancia, verifiquen en spam. Generalmente para algunos correos puede llegar en spam, entonces que por favor verifiquen y cualquier duda, cualquier inquietud, pues está el Instituto Nacional de Cancerología. Recuerden que pueden estar mirando todas nuestras redes sociales como @incancerología en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn para que se enteren de todos nuestros cursos virtuales, nuestros cursos regionales que próximamente los vamos a tener, para que vean nuestros cursos en la plataforma, en la página web www.cancer.gov.co. En los banners, ustedes verifican los banners y en uno de los banners va a estar el enlace para que ustedes puedan ingresar a los cursos, puedan inscribirse y puedan afianzar más su conocimiento. Muchas gracias a todos. Una feliz noche, doctor, una feliz noche y muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias para todos. Una feliz noche.